Estás viendo Uno por Uno, opinión y libertad. Bienvenidos a Uno por Uno, opinión y libertad. En esta ocasión conversamos desde la Riviera Maya con el gran conductor Ismael Cala, gran personalidad de la comunidad hispana, donde vuelve a llevar a cabo este gran evento en cuerpo y alma. Un evento para despertar conciencias, un evento para promover el liderazgo de la comunidad de Latinoamérica. Es uno de los grandes influencers en todo el continente, uno de los principales conductores en habla hispana. Llegó a ser el conductor número 1 de CNN Español en prime time. Es junto con Jaime Bailey y con Jorge Ramos uno de los 3 grandes periodistas en Estados Unidos de Norteamérica en la habla hispana, y donde todas sus conferencias y todos sus movimientos son para inspirar a que la humanidad cada vez sea mejor desde su propia individualidad, abonando así a una colectividad que se establezca en parámetros de armonía, de amor, de paz. Estoy mucho más en Uno por Uno, opinión y libertad. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Uno por Uno, opinión y libertad, aquí desde la Riviera Maya, donde tenemos la oportunidad de conversar con el gran Ismael Cala, a quien le agradezco mucho que nos haya permitido entablar esta gran conversación aquí justamente en el paraíso de la Riviera Maya, en Xcaret. Un placer estar contigo y un placer que hayas también podido acompañarnos durante todo el evento en cuerpo y alma, que por 4 años consecutivos los hemos hecho aquí en Riviera Maya, que como tú dices es un paraíso de la naturaleza y de México. Es la 7ª edición. 7ª edición. Comenzó en Punta Cana, año 2013. Estuvimos 3 años en el mismo hotel en Punta Cana y luego lo trasladamos a México. Y el próximo año vamos de vuelta a Punta Cana, porque claro, las personas... ¿Cerrar un círculo? No, es que las personas repiten mucho y cuando la locación se hace la misma, nos piden, bueno, pero cambien el hotel, cambien el destino. Ya viste tú que hay una chica que tiene el récord de que ha venido los 7 años consecutivos. Sí. Entonces, hay personas que han venido 4, 3 eventos. Volveremos a República Dominicana por un par de años y lo más seguro es que luego volvamos a México, porque realmente República Dominicana y México, a mi entender, son los 2 países con mejor hospitalidad de toda América Latina. Tú llegas y la gente te sirve desde el corazón, te hacen sentir bienvenidos. Eso lo tiene México y también lo tiene República Dominicana. Así es, queríamos conversar justamente contigo porque una de las líneas de tu periodismo fue justamente humanizar las conversaciones con actores que se dedicaban a cuestiones muy científicas o muy cuadradas, como puede ser la política. Cierto. Donde se maneja mucha agresividad en las conversaciones, donde la entrevista es prácticamente una guerra brutal. Y tú has marcado este corte humanista en las conversaciones y te has convertido ahora en una figura de inspiración que además promueve el empoderamiento, el liderazgo, el emprendimiento. Ahora con este movimiento que ya es una institución prácticamente, ¿tú pensaste en llegar a institucionalizar, por ejemplo, este tipo de eventos? No. Esto, si a mí alguien me hubiera hecho soñar de esta manera, yo hubiese dicho, esta persona está viendo, no sé, pues ciencia ficción, porque mi formación siempre fue de periodista, de comunicador, de alguien que quería dejar un mensaje, pero yo no tenía idea de la profundidad de ese mensaje. Yo pensaba que el mensaje era pues informar lo que estaba pasando en el mundo, educar sobre ciertos temas que sabía que le hacen bien a la humanidad, pero mi despertar de conciencia personal
hizo que yo fuese alineando mi misión de servicio a ese despertar de conciencia personal. Entonces eso es lo que ha ocurrido desde, yo te diría, 2013 hasta acá. Han sido 7 años, que efectivamente el 7 es un número mágico, que muchos dicen es como un cierre de ciclo. Coincide el número 7 con mis 50 años, que también es una edad que yo siento que es un parteaguas, porque después de los 50 es 50, ya no hay cuenta. Ya todo lo demás suma en experiencia, en sabiduría, en profundidad de esencia. Y la verdad yo estoy muy agradecido que Dios en algún momento de mi vida me puso por delante un camino que yo no fui capaz de soñar o de visualizar, pero que ahora respeto tanto y es un compromiso tan grande que me hace convertirme en alguien que permanentemente siente que hay mucho todavía que le queda por aprender, por crecer, por estudiar, maestros por conocer, para poder entonces yo transmitir eso que aprendo a las personas que han confiado y que tienen una credibilidad en lo que yo hago, no solo en lo que digo, sino también en lo que hago, cuál es mi filosofía de vida. Ahora, ¿debiste haber conocido alguna personalidad que te influyera directamente, que de pronto cambiara tu perspectiva, tu cosmovisión de la vida, para que te hayas iniciado en el camino espiritual? Desde mi propia experiencia como periodista y como comunicador, yo fui notando cómo el comunicar las noticias te hace comenzar a ser un observador, a profundizar justamente en la contemplación de la naturaleza, de los fenómenos que ocurren en la sociedad. Tú empiezas a afinar tu yo observante en todos los campos de tu vida y empiezas a tener una distancia crítica con lo que está sucediendo en el mundo, que son cuestiones muy agresivas, y de pronto empiezas también a ascender a ser un espejo, no un juez, para los actores que están en la política, en el emprendedurismo, y de esa manera uno empieza a desarrollar una evolución de su conciencia. No sé si a ti te ocurrió justamente así, hasta que llegaras a conocer alguna personalidad que te iniciara en el camino espiritual. Pues la verdad que sí, fue un proceso primero empírico, intuitivo. Yo creo que esa necesidad de una respuesta de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi misión en la vida, me llegó de una manera intuitiva, primero. Luego mi gran baño de humildad, de no hacer lo que yo hacía de comunicar desde el ego, sino desde el servicio, llegó justamente en una etapa donde yo no comunicaba, donde fui inmigrante, llegué como refugiado político a Toronto, Canadá, me tocó ser mesero, algo que yo hacía a regañadientes, de malas ganas, porque era para sobrevivir. Hasta ahí, 3-4 meses haciéndolo, no recibiendo propinas, que realmente una noche yo me fui a mi casa muy triste y me di cuenta que también posiblemente lo que yo recibía era lo que daba. Yo no daba mucho, yo hacía lo mínimo para tener un trabajo que me pudiera permitir pagar por mi proceso migratorio, exactamente, y la renta y lo demás. Y ahí dije, mira, voy a poner mejor cara a esto, voy a hacer sonreír a la gente, voy a entender que en este momento, esta es mi vida y tengo que hacerla con excelencia. Y ahí cambió todo. Eso fue un baño de humildad que yo creo que Dios me envió. ¿Tú por qué pides asilo político? Porque yo no podría regresar a Cuba. ¿Cómo comenzó eso? ¿Empezaste a criticar el sistema o algo así? No, de hecho yo era parte del sistema, pero el sistema no necesita que tú lo critiques, solo basta con que tú desertes para que seas inmediatamente enemigo. Y estamos hablando no de la Cuba de hoy, que es un poquitín más flexible y abierta. Estamos hablando de la Cuba en 1998, donde todavía la palabra gusano estaba a la orden del día todos los días en la propaganda contra los cubanos que decidían vivir fuera del país por pensar diferente. Entonces, obviamente yo fui un desertor. Yo decidí quedarme en Toronto y no regresar con la delegación cubana después de un festival al cual fui enviado. Y eso ya me hizo enemigo de la revolución, aunque hacía 15 días yo era alguien muy celebrado en Cuba por mi profesionalismo y por lo que aportaba el sistema. Pero lo que quiero decirte es que sí tuve personas que luego me ayudaron. Tony Robbins fue el primero que apoyó mi expansión de conciencia con un programa que yo le compré, ni siquiera viéndolo presencialmente, fue CDs, VHS en ese momento y un cuaderno de trabajo. Get the edge, ponte al límite. Y eso expandió mi conciencia, mis paradigmas mentales, y luego hubo otros nombres, el mexicano Don Miguel Ruiz, mi primer retiro espiritual. ¿Lo hiciste con él? Con Miguel Ruiz,
días antes de entrevistarlo en CNN porque yo quería vivir la experiencia con él. Entonces sí han habido muchos maestros, Deepak Chopra, Robin Sharma, John Maxwell en temas de liderazgo, entre muchos otros. ¿Y cómo se dio el contacto con Miguel Ruiz? Porque ser un invitado de CNN. Pues justamente... ¿Y tú te personalizaste sí, con él? Justamente cuando yo entré con el programa de entrevistas a CNN, yo quise que no solo políticos o gestores de noticias tradicionales, esas que acaparan los titulares de un noticiero, fueran los protagonistas de mis entrevistas. Y empecé a pedirle a mi equipo de producción, busquemos a Miguel Ruiz, busquemos a Deepak Chopra, necesito contrapeso. Gente que no venga a repetir la misma babosada de lo que está pasando con la corrupción, sino que venga a hablar de cosas que pueden ser el antídoto contra la corrupción, porque son temas de conciencia. Así llega invitado Miguel Ruiz, pero cuando ya me confirman a Miguel Ruiz, me entero que Miguel Ruiz una semana antes tiene en Delray Beach, a unos pocos kilómetros al norte de Miami, un retiro espiritual. Y ahí digo, bueno, pues va a estar tan cerca, y es viernes, sábado, domingo, pido el viernes y me voy al retiro. Y me hizo mucho bien ir a ese primer retiro, escucharlo hablar, la calma, la serenidad con la que el hombre transmite esa paz después de haber incluso tenido operación de corazón, trasplante de corazón, estar al borde de la muerte. Entonces, la verdad cambió mucho dentro de mí. Y la entrevista en CNN fue mejor por yo haber vivido la experiencia con él. Y asimismo buscamos a Deepak Chopra, lo conocí en Venezuela, le propuse llevar las meditaciones en inglés al español. 3 años hicimos una alianza con el Chopra Center, que por cierto, buena noticia, se renueva con Chopra Global, que es la nueva empresa global de... Oye, ese fue un contacto trascendente para tu vida, ¿no? Y espontáneo, coincidimos. Eso sí, yo lo atraje, lo decreté, pero llegó a través de la producción de otros. Y coincidimos en el mismo escenario en un evento en Valencia, Venezuela. Y ahí fue donde le invité a CNN y ahí fue donde le propuse añadirle valor a su movimiento, expandiéndolo a millones de hispanoparlantes. ¿Por qué has conversado con Deepak Chopra después de esta vida tan exponencial que has tenido en tu campo profesional? Por supuesto, hemos seguido en contacto, yo tengo su celular. Porque has crecido a su nivel y tal vez más. Bueno, no todavía. Te agradezco, Eric, pero para mí, yo voy por el capítulo 5 de mi historia. Deepak tiene 73 años, o sea, solo por edad, imagínate tú cuánto más ya le ha tocado escribir, investigar, aprender y compartir. Es un gran maestro y ojalá, obviamente, en algún momento de mi vida, de aquí a 20 años más, yo pueda decir, pues sí, yo creo que ya llegué al nivel de sabiduría. Deepak para mí está en un gran altar de personas que han podido combinar algo muy difícil en el mundo, que es ciencia, porque es un médico formado también en Occidente, y espiritualidad. O sea, él hace la convergencia de esos dos mundos que en la mente de muchas personas es un divorcio fatal. Y tiene una serie de publicaciones que parece que salen cada mes. Más de 90 libros. No sé cómo le hace. No sé cómo le hace. Con mi hermano que más va al baño y escribe un libro. Cada año, y a veces ha sacado 2 en un año. Te digo porque yo he estado muy al tanto de sus libros y le digo, Deepak, pero otro me dice, es el segundo de este año. Ha tenido algunos que son solos y otros coescritos con otras personas. Eso les lleva a él, obvio, menos trabajo porque no es el libro solo de él, como por ejemplo Super Brain, que es con Rudy Tanzi, que es un maravilloso neurólogo que le ayudó a coescribir Super Brain a Deepak. Vamos a una breve pausa y regresamos con el gran Ismael Cala aquí siguiendo la conversación en la Riviera Maya.